7:19 de la mañana, arrancamos a esta hora sí la entrevista con el doctor Rafael Simón Jiménez. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista acá en Potencia. Hoy, esta semana estamos de aniversario, 4 años, estamos al aire llevándole la mejor información a todos los barineses. Bueno, felicitarte en primer lugar a la radio y a ti por este esfuerzo que han hecho y que está fructificando después de 4 años. Pues no es fácil en Venezuela, en las condiciones actuales, desde todo punto de vista, mantener, digamos, la continuidad de la radio y de tu programa, de manera que me siento muy complacido de estar aquí. Bueno, nosotros también, muchas gracias entonces por aceptar la invitación, como le reitero esas gracias, ese agradecimiento. Primero porque es una persona, digamos, referente, ¿no? Como historiador, que usted también es, pero también como un analista político. Es para nosotros, pues, de suma importancia tenerlo acá para hablar de temas que están al galope, ¿no? Que están allí ahorita de boca en boca de todos los venezolanos. Hasta hace un tiempo atrás, los venezolanos no estaban, habían como que dejado a un lado la política. Ahora nuevamente se habla de la política precisamente con este tema de las elecciones primarias. Estoy hablando del sector opositor. ¿Usted cree que es así? Mira, el mundo de la política es un mundo que se ha ido reduciendo progresivamente y se ha ido reduciendo por culpa de los políticos. Y yo me incluyo, porque yo creo que uno tiene que ser profundamente autocrítico. Los políticos han perdido sintonía con la realidad. Fíjate tú, hoy mismo hay dos agendas. La agenda de los políticos, y particularmente de los políticos opositores, es cómo elegir los candidatos presidenciales y particularmente las primarias. La agenda del país es cómo sobrevivir, cómo vivir con un salario miserable, cómo evitar que tus hijos se terminen de ir de Venezuela después de 7 millones. Es un tema, mira, cuando Chávez llegó al poder en 1998, ya había en ese momento un rechazo a lo que era la política entonces, porque la democracia, que fue la época de mayor esplendor, la democracia fundada después del 23 de enero, que logró grandes logros, de los cuales yo particularmente me siento producto de eso, porque uno aprovechó lo que fue la educación pública en todos esos años, el ascenso social, las oportunidades, pero entró en una etapa de decadencia, y esa etapa de decadencia tuvo que ver precisamente con la desconexión de los políticos con los problemas reales de la gente, y con la manera como comenzaron a tener sus propias agendas, sus propios intereses, y cómo se fue la política degradando y corrompiendo. La gente votó por Chávez en esa oportunidad buscando remedios a esos males, pero lo que hemos hecho a lo largo de estos 24 años de hegemonía del chavismo en el poder ha sido profundizarlo y multiplicarlo. Y los partidos políticos, lejos de hacer una introspección y una visión autocrítica y buscar revisarse y refundarse y reconectarse con la gente, lo que han hecho es aislarse cada vez más. Entonces hay como dos agendas. Uno es parte de ese mundo político. Yo todo esto lo digo profundamente autocrítico. Uno vive en eso. Pero esa no es la agenda del país. Cuando tú te pones a ver las encuestas, bueno, las encuestas revelan que ahí, si se llevaran a realizar las elecciones primarias, que todavía, por decirlo con un criollismo, están en pico de Zamuro, bueno, cuando mucho participarían entre el 10 y el 15% del electorado. De manera que son dos realidades, ¿no? De las cuales que hay que ocuparse de las dos, porque además una realidad va a incidir sobre la otra. ¿Por qué? Porque la posibilidad, los venezolanos tienen cifradas las esperanzas de que el año que viene, que es año electoral, se pueda producir un cambio político, una transición democrática en Venezuela. Y esa transición democrática va a depender de cómo una oposición que se ha equivocado tanto a lo largo de estos 24 años pueda rectificar el rumbo y pueda presentar una candidatura unitaria, un mensaje unitario, un mensaje esperanzador para la gente. Entonces, ese mundo pequeño de la política, sin duda alguna, termina repercutiendo sobre el mundo grande del país. Claro. Habla de los errores que ha cometido la oposición durante estos 24 años, donde el gobierno del chavismo, ahora con Nicolás Maduro en el poder, ha estado 24 años allí, ¿no? Habla de los errores. ¿Usted cree que en el tema de las elecciones primarias, ¿no? Hay candidatos que están inhabilitados y es un tema que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Podría ser un error que esos candidatos sigan en el proceso, ganen las elecciones y luego ya no puedan inscribirse? Fíjate tú, yo creo que vale la pena, porque en esto no se trata de la opinión de Rafael Simón Jiménez contra la opinión de fulano o mengano, porque cada quien tiene derecho a tener sus opiniones y nadie tiene el monopolio de la verdad.
Pero yendo a la experiencia histórica, mira, en el mundo, John Magdaleno, que es un politólogo de mucho prestigio y de mucha capacidad de opinión, ha hecho unos programas donde ha referenciado por lo menos 140 procesos de transición en el mundo, de procesos autoritarios, dictatoriales o guerras civiles a la democracia. Es decir, por ejemplo, las transiciones que se produjeron en América Latina después de los años 70 y 80 de las dictaduras militares, el caso chileno, el caso argentino, lo que pasó con el caso sudafricano, la transición española del posfranquismo, la transición de los países de Europa del Este a la democracia. En todos esos procesos, la oposición, es decir, las fuerzas alternativas, fueron capaces de ponerse de acuerdo en un candidato que fuera el hombre de la transición. Walesa en Polonia, Alfonsín en Argentina, Aylwin en Chile, Mandela en Sudáfrica. Es decir, en todas partes hubo una madurez en el liderazgo político para entender que había que salir de aquella situación y recomponer la democracia. Y que una vez que se recompusiera la democracia, bueno, había libre juego de partido, todo el mundo podía participar. Por eso nosotros hemos objetado, y ojalá nos equivoquemos nosotros. Yo en eso no quiero, yo lo que quiero es que salgamos de esta tragedia que ha vivido Venezuela durante estos 24 años. Pero nosotros hemos dicho que el propio mecanismo de las primarias es un error como mecanismo de elección. ¿Por qué? No porque las primarias, fíjate tú, yo he dicho que yo trato de agotar mi capacidad didáctica y pedagógica. Yo fui maestro de escuela en mi juventud y he tratado siempre de mantenerme con un lenguaje accesible, con una cosa que la gente entienda las ideas, ¿no? No es que las primarias sean malas, las primarias son buenas como mecanismo de participación, de inclusión, de democratización. Lo que pasa es que las primarias están colocadas en el contexto de una situación política y sobre todo de un gobierno que no oculta su disposición de quedarse en el poder por las buenas o por las malas. No es que eso tampoco es ninguna deducción maliciosa. Si cualquiera que sintonice el reality show que hace el señor Diosdado Cabello todos los miércoles en la noche, habrá oído su consigna de que ellos no van a salir del poder ni por las buenas ni por las malas. O sea, quiere decir que usted cree que realizar unas elecciones primarias en estas circunstancias políticas no es lo mejor, no es la opción. ¿Cuál sería entonces la opción? La opción sería que ese liderazgo y el liderazgo del país, porque el país nos interesa a todos, ¿no? Aquí todo el mundo, fíjate tú, por ejemplo, las encuestas. En las encuestas todo el mundo, hay más de un 80% de los venezolanos que quieren cambiar las cosas. Porque la vida es insoportable. Bueno, que mismo en Barinas, donde nosotros vivimos cotidianamente, los cortes de luz, la inflación, el salario que no alcanza, el caos de los servicios públicos. Todo el mundo quiere salir. Nadie le puede gustar vivir mal. El ser humano tiene un deseo natural de vivir bien, de progreso, de bienestar, de paz y todas esas cosas. Ahora, cuando tú le preguntas a la gente cuánto de esos 80 y pico % de la población cree que el año que viene se va a producir un cambio, entonces eso baja dramáticamente a menos del 20%. ¿Y a qué se debe? Bueno, a la desconfianza que hay en un liderazgo que se ha equivocado y se ha equivocado y se ha equivocado y que a veces pareciera rectificar, pero vuelve sobre los mismos errores. Por ejemplo, la rectificación de todas las vías estas, de todos los caminos verdes, de todas las trochas que se cogieron a lo largo de estos 24 años, llamando a la abstención o llamando a la insurrección o haciendo todas estas cosas, pareciera eso, es como un aliciente, pareciera que hay la disposición a eso. Pero cuando tú ves a algunos candidatos, entonces están como en el borderline, como en la cuerda floja, por decirlo más claramente, entre lo electoral y otras vías, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, vamos a estar, bueno, ¿cuál es el final? Es decir, siempre hay allí una línea sinuosa entre lo electoral, entre lo democrático, entre lo constitucional y las otras vías, que son las que hemos ejercitado a lo largo de estos 24 años y que son sencillamente una estupidez. Y son una estupidez porque el gobierno tiene el monopolio de la violencia. Cada vez que tú te le metas al gobierno, como te le has metido a lo largo de estos 24 años, por la vía de la violencia, por la vía de confrontación, vas a ser derrotado. Para eso no se necesita ser ningún estratega político. Para eso lo que tú tienes que medir, como en toda confrontación, es cuáles son las fuerzas del adversario y cuáles son las fuerzas tuyas. Es decir, tú no tienes ejército, tú no tienes grupos armados, tú no tienes... En la violencia el gobierno te va a derrotar 1 o 2 como te ha derrotado a lo largo de estos 24 años. Entonces, la única vía que le queda a las fuerzas democráticas, a las fuerzas alternativas, a las fuerzas del cambio, es la vía electoral, la vía democrática, la vía de la movilización, la vía del activismo ciudadano. Entonces, hay que casarse con esa vía y hay que sensibilizar a todos los sectores del país, porque nosotros, por ejemplo, somos partidarios, te repito,
no por una opinión subjetiva, sino porque así se ha producido en todas las experiencias del mundo, de que aquí se seleccionara un candidato para la transición. ¿Quién lo va a seleccionar? Porque la gente cuando habla de consenso se imagina una cúpula, 5 tipos encerrados. No, vale. Yo he hablado incluso, yo le he puesto al consenso un apellido, que se lo he puesto yo, que es consenso popular. ¿Qué significa consenso popular? Una gran consulta a todos los sectores del país para escoger un candidato lo menos inobjetable posible. No es un candidato, porque entonces enseguida los radicales replican, entonces el candidato... No, señores, el candidato no nos lo va a poner el gobierno, el candidato lo vamos a poner nosotros, pero nosotros tenemos que buscar, precisamente porque conocemos lo inescrupuloso que es el gobierno, tenemos que buscar un candidato lo menos vulnerable posible. Por ejemplo, la presentación, las inhabilitaciones administrativas son inconstitucionales, ilegales, brutales, todo lo que tú quieras, pero son una realidad. Existe. El problema es que tú no te puedes atraer de esa realidad. Cada vez que tú te atraes de esa realidad, tú pierdes la perspectiva. Entonces, presentar candidatos que estén inhabilitados, a mi juicio, pueden terminar siendo incluso un fraude al elector, porque el elector está votando por una persona que evidentemente no va a poder competir. Y todo eso voluntarismo, que si vamos hasta el final, que eso no puede ser, mira, eso no nos gusta, es que a mí no me gusta, yo lo he protestado y lo he reclamado y lo he impugnado y lo he señalado, pero esa es una realidad. Y mientras nosotros no salgamos de este gobierno, mientras no busquemos una transición hacia la democracia, hacia la reconstrucción democrática del país, nosotros tenemos que buscar la manera de evadir esas realidades. Entonces, varios puntos, doctor. Uno, ¿no está usted 100% o no está totalmente de acuerdo con el mecanismo en esta realidad, en este contexto de unas elecciones primarias? Lo explico con una palabra más sencilla. Yo no estoy contra las primarias, yo estoy contra el gobierno que tenemos. Ok, perfecto. Pero no ve que no es lo más adecuado unas elecciones primarias en estos momentos. Bueno, y la realidad lo está demostrando. Mira, ¿qué va a pasar con las primarias? Con las primarias va a pasar lo que el gobierno quiera que pase. Si el gobierno quiere, se realizan. Si el gobierno no quiere, no se realizan. Si el gobierno quiere que participen uno, si el gobierno... ¿Por qué? Porque el gobierno tiene todos los mecanismos, pero yo lo que no entiendo, por eso te digo, a veces me desespero, porque no entiendo cómo la gente, tenemos 24 años llevando tatucazos, dándonos como el sapo contra la pared, y la gente no es capaz, y el liderazgo no es capaz de reflexionar sobre eso. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ya lo está haciendo. Es decir, el gobierno tiene una reclamación o una investigación en la Comisión de Contraloría del Congreso sobre los fondos de financiamiento de la primaria. De las elecciones primarias. Tiene otra investigación penal sobre lo que llaman el habeas data, que es la revelación supuestamente del REP, del Registro Electoral Permanente. Tiene unas impugnaciones que hizo un señor Ratti, que aparece por ahí impugnando en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿qué va a pasar? O sea, hay varias formas de que podían conducir a que no se realicen las elecciones primarias. A que no se realicen las primarias. Y si se realizan, va a ser con las reglas del juego que ponga el gobierno. Eso puede tener tú la absoluta seguridad. Otro punto interesante, usted habla que esos candidatos inhabilitados, vamos a nombrarlos, María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky, Freddy Superlano, se están presentando, pero para usted representa un fraude electoral que esas personas se mantengan allí. Bueno, fíjate tú, vamos a matizar el tema. Yo he oído decir, por ejemplo, a Enrique Capriles. Yo creo que el más claro de los tres, creo yo, que es Freddy Superlano. Freddy Superlano ha dicho, bueno, si no soy yo, que sea cualquiera, sino un poco, digamos, entendiendo esa realidad. Enrique Capriles ha dicho más o menos lo mismo con otras palabras. A mí lo que no me parece un error esta alianza que ha hecho Primero Justicia con Nuevo Tiempo para proclamar a Enrique Capriles, porque Enrique Capriles está tan inhabilitado como María Corina Machado. Es decir, ellos han debido ponerse de acuerdo, por ejemplo, en Manuel Rosales, por decir algo. Esto es una opinión muy subjetiva mía. Es decir, buscar un candidato que no estuviera inhabilitado para oponérselo a una candidata inhabilitada, porque tú no vas a pretender que la alternativa frente a una inhabilitado sea otro inhabilitado. Pero en el caso de María Corina Machado, y mira que es mi amiga y yo la admiro y la quiero y todo lo que tú quieras, no tengo absolutamente nada contra ella, pero evidentemente que sus posiciones dejan mucho que desear, porque ¿qué es lo que ella está diciendo? Nosotros vamos hasta el final, nosotros eso no lo vamos a respetar. Bueno, vale, eso fue la vía que nos ha llevado, pues te digo, en este caminito, desde el año 2000 hasta el año 2024, a ser derrotados una y otra vez. Y fíjate tú la consecuencia generacional, que para esos
jóvenes de 1998. En 1998, cuando Chávez llegó al poder, aquí hubo no solamente la liquidación de un viejo liderazgo, sino además que los grandes conglomerados televisivos, que entonces tenían un poder muy grande en Venezuela, impusieron un nuevo liderazgo. Tenían que ser jóvenes, tenían que ser muchachos. Y hubo 3 particularmente que destacaron y siguen destacando. María Corina Machado, una mujer muy talentosa, una mujer con todos los méritos del mundo. Leopoldo López, también un chico talentoso. Y Enrique Capriles. Esos tipos, o esas personas, o esos amigos, en 1998 tenían 22, 23, 24 años. Bueno, han pasado 24 años, ya están montados todos sobre los 50. Y les digo yo, y no se los digo como amenaza, se los digo como realidad, que se van a morir de viejo si no son capaces de entender que primero hay que salir de esto que tenemos aquí para que reconstruida la democracia, recompuesta la democracia, ellos puedan aspirar, a lo mejor son candidatos 10 veces, a lo mejor son como Caldera o como Carlos Andrés Pérez, hasta se reeligen, pero primero hay que salir de esto. Mientras ellos sigan insistiendo en esa política de privilegiar a ellos sus postulaciones, sus intereses, sus egos, sus rivalidades, bueno, se morirán de viejos, como le pasó a los opositores de Gómez, que tuvieron que esperar que Gómez se muriera en la cama el año 30, en diciembre del año 35, para poder buscar un cambio en Venezuela. Entonces, ¿qué podría vaticinar usted con respecto a esas elecciones primarias? Cuando ya esté la fecha para la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, digamos que el Consejo Nacional ya dio la fecha de unas elecciones presidenciales, suponiendo eso, ¿no? Inicia el proceso de inscripción. Hasta ahora las encuestas favorecen a María Corina Machado. Gana María Corina Machado, no se puede inscribir. ¿Qué va a pasar? Entonces... Bueno, fíjate tú, porque yo creo que el chavismo ha terminado por permear a todos los sectores del autoritarismo, ¿no? Yo recuerdo aquella frase, Chávez quiere perpetuarse en el poder, y Salas Romer tenía 10 años antes de gobernador del estado, y después poniendo a su hijo, y después poniendo... Nosotros tenemos un gen que seguramente nos viene del caudillismo del siglo XIX, que es el gen autoritario. Fíjate tú, cuando van a discutir, esto da ganas de reír, porque estamos luchando contra un régimen autoritario supuestamente en nombre de la democracia, ¿no? Pero cuando van a discutir el mecanismo de sustitución del candidato, entonces, ¿qué propone María Corina, por ejemplo? Que si ella logra más del 54% de los votos en las primarias, ella nombra el candidato sustituto en el caso de que tenga que sustituir. Es decir, el dedo de ella, ahí no pasa, el dedo de ella pasa a ser representante del 100% de los tipos que votaron en las primarias. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y las cosas contra las que estamos luchando? Pues ¿contra qué estamos luchando? Contra el autoritarismo, contra métodos antidemocráticos, contra todo eso, que es lo que ha significado estos 24 años. Entonces, para nosotros poder tener un mensaje convincente, tenemos que representar los antivalores frente a eso, tenemos que representar la democracia, la participación, el igualitarismo, la justicia, la igualdad de oportunidades. No podemos pretender, que es el error que se ha cometido, combatir al adversario con las mismas mañas y con los mismos signos inequívocos en valoraciones democráticas del adversario. Entonces, es allí el gran problema. Todavía las elecciones primarias están ubicadas en un limbo, porque lo último, el debate ahora, es la oferta esta que ha hecho. CNE de yo creo que reprogramar la fecha. Yo creo que envenenada, por cierto. Yo este gobierno y de un CNE que depende del gobierno absolutamente, yo no confío, pero tampoco la comisión de primaria. Mira, el esfuerzo de hacer unas primarias es una cosa gigantesca, que requiere demasiada logística, demasiada organización, demasiados recursos económicos y recursos de toda naturaleza. Yo particularmente no creo que la Comisión Electoral de Primarias esté en capacidad autogestionadamente, como dicen ellos, de hacer esas elecciones con éxito. Y bueno, hoy es 2, faltan 20 días para eso. 20 El días Consejo Nacional Electoral aparentemente les ha tirado un salvavidas y les ha dicho, modifiquen la fecha, el 19 del mes siguiente, un mes más, digámosle. Y yo les suministro. La propuesta en principio es más atractiva que el carrizo, porque eso te resuelve todo. Te resuelve los locales, te resuelve la automatización del proceso, el plan República, todos los apoyos. Ahora, ¿qué viene después detrás de eso? Porque, por ejemplo, por eso te digo, hay que guiarse, a pesar de que termina siendo una payasería y a veces hasta una grosería y una obscenidad, el programa del señor Diosdado Cabello, hay que guiarse por él, lo que él dice, guíense por aquí. Porque, ¿qué ha dicho él? Tú sabes que entre la reprogramación del calendario electoral de las primarias está la repostulación de los candidatos, tienen que volver a postularse.
Entonces, él dijo esta semana, pues yo lo oigo, yo soy uno de sus mejores oyentes, porque creo que hay que oírlo, porque ahí está la clave de todo, porque él no tiene ninguna información privilegiada, la información, o sí la tiene, pero Claro. la información de él es la información del DIGESIN, de las grabaciones telefónicas, de todos los mecanismos de espionaje y de inteligencia de que dispone el gobierno. Entonces, ¿qué ha dicho? Cuando los candidatos vayan a postularse en el Consejo Nacional Electoral, cuando se postule María Corina Machado, ¡pi! Suena el pito porque está inhabilitada. Entonces, O sea, si las elecciones primarias las no coordina, pero se ofrece el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, estos candidatos inhabilitados, bueno, muy probable que tampoco puedan muy probable inscribirse. que tampoco puedan competir. Precisamente esa pregunta le iba a hacer, porque se había corrido el rumor de que iban a permitir el Consejo Nacional Electoral que se postulasen estos candidatos. Han dicho eso, pero es que en este gobierno no se le puede creer absolutamente nada. Es lo que te digo. Yo no entiendo cómo gente que tiene bregando 24 años con esta gente y que sabe de todo lo que son capaces, puedan todavía creerle o puedan todavía tener algún ápice de confianza en ninguna palabra o en ningún compromiso o en ninguna buena fe. Y lo que ocurrió en Barinas, usted sí cree más o menos en ese método o eso es lo que ocurrió en Barinas, que un candidato pues fue inhabilitado luego de ser electo y se nombra varios candidatos, pero se llega al consenso, digamos que accidentado, ¿no? Para que Sergio Garrido sea el candidato a la gobernación de Barinas. ¿Puede ocurrir eso acá en Venezuela en general? ¿Se puede reeditar quizás lo que ocurrió acá, esta hazaña? Claro, Roberto, pero fíjate tú, el caso Barinas debería servir precisamente para que la oposición fuera capaz de antemano de ponerse de acuerdo en un candidato que no estuviera inhabilitado y un candidato que fuera capaz de liderar ese proceso de transición. ¿Qué pasó en Barinas exactamente? En Barinas pasó que el gobierno dejó competir a mi amigo Freddy Superlano, confiado en que Freddy Superlano no iba a ganar y que por el contrario iba a dividir a la oposición, porque todo el mundo sabe que había un candidato fuerte, que era Rafael Rosales Peña, bueno, que se terminó sacando casi 50,000 votos. ¿Qué pasa? Una vez que gana las elecciones, que no le pueden hacer el fraude, deciden inhabilitarlo. Imagínate tú, eso fue peor que todo, inhabilitarlo después de haber competido y después de haber ganado. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos creyeron, conforme a los antecedentes de voluntad popular y del propio Freddy, en algunos devaneos, que lo que iba a hacer Freddy Superlano como candidato burlado iba a ser llamar a la guarimba, llamar a la calle, llamar y decir, aquí no vamos más nunca a elecciones porque nos robaron, no vamos, ¿cómo vamos a ir a esta farsa? Resulta que Freddy, y ese crédito se lo doy yo, actuó con mucha sensatez y con mucha seriedad. Y gracias a él se pudo hacer lo que se hizo posteriormente, en el sentido de postular a uno, postular al otro, hasta llegar a Sergio Garrido. ¿Y eso qué produjo? Bueno, que un gobierno que había perdido las elecciones por menos de 100 votos, la perdió por 60,000 votos. Porque hubo entonces un nucleamiento de toda la Barinas que quería cambio, incluyendo al exgobernador Rosales Peña, que también hay que darle ese crédito, porque no se quiso prestar para la maniobra que se prestó Claudio Fermín de esquirol del gobierno. Bueno, obtuvimos la victoria que se obtuvo. Entonces, ¿para qué vamos a transitar el camino si ya sabemos cuál es el camino y podemos obviar el camino? Escogiendo, mira, cualquier persona, yo no soy partidario, por ejemplo, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales. Que el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, sea el candidato y todo, incluso hemos dicho nosotros, vamos a buscar un candidato de consenso con un mandato limitado, un candidato que se comprometa en 3 años a renunciar y que tenga un mandato limitado de las cosas prioritarias que hay en Venezuela, el tema de la recomposición institucional, el tema económico, de la emergencia económica y social y humanitaria, es decir, un candidato que permita recomponer la democracia. Te repito, una vez que la democracia esté recompuesta, María Corina, Leopoldo, Enrique y cualquiera puede postularse y pueden ser presidentes de la República. Yo no entiendo, yo a veces me desespero, Roberto, porque una cosa tan obvia, tan de sentido común, tan de lógica, y además con la experiencia de estos 23 años llevando palos, la gente no sea capaz y el liderazgo no sea capaz de entenderlo. ¿Y cómo evalúa usted el Consejo Nacional Electoral? ¿Es menos equilibrado, más equilibrado que el pasado? Mira, yo creo que el Consejo, hay dos cosas, fíjate tú, yo siempre en esto
diferencio muy claramente. Yo he estado 2 veces en el Consejo Nacional Sí. Electoral. En uno usted fue Estuve- nombrado claro. rector, pero renunció. Sí, renuncié últimamente, pero yo fui en 1998, todo el año 98 hasta el año 99 en que salí electo diputado al Parlamento Latinoamericano, fui miembro del Consejo Nacional Electoral. En ese momento yo representaba a mi partido histórico, que era el MAS, El partido que Movimiento yo Socialista. ayudé a fundar en su momento. Hay que diferenciar muy claramente entre el sistema de votación y el sistema electoral. ¿Por qué? Porque el sistema de votación en Venezuela es un sistema invulnerable. Si tú tomas las medidas adecuadas de auditoría, de verificación. Es decir, el voto no te lo pueden robar. El voto que uno emite es un voto que se cuenta fidedignamente. Incluso el sistema, sí, eso cuesta decirlo, pero lo voy a decir como yo lo sé y como lo siento. El sistema se ha ido perfeccionando. Hace 10 años tú ibas a votar, ibas directamente a la máquina, te abrían la máquina y tú votabas y no votabas. ¿Qué pasaba al final? Al final quedaba un poco de gente sin votar, los que no van a votar nunca o los que se abstenían deliberadamente. Y si se quedaban los solo chavistas o sacaban a los testigos opositores, podían hacer un pequeño fraude marcando con las huellas cada una de las cosas y poniendo una firma plana ahí al lado en el cuaderno de votación. Eso con la captahuella se eliminó, porque todo el que haya votado sabe que la máquina no te abre la posibilidad si primero tú no pones tu huella. Claro. Y tu huella es una huella individual entre todos los millones, entre 60.000 millones de personas que hay en el mundo, la huella de cada quien Es es única. individual. Entonces, el sistema de votación es invulnerable. Ahora, el sistema electoral está contaminado ¿de qué? De ventajismo, de abuso de poder, de utilización de los recursos públicos, de utilización de los medios del Estado, de persecución, de chantaje, de intimidación. Y este Consejo Nacional Electoral ponen 2 figuras para disuadir a la gente del voto. Porque como a la gente le ha metido en la cabeza que el voto se lo roban, la propia oposición, fíjate tú si eso será mentira. En las últimas elecciones municipales y sobre todo las regionales, la oposición perdió 14 gobernaciones, no porque le hicieron fraude, porque hizo fraude ella misma, al no ser capaz de ponerse de acuerdo. Claro, Ellos porque mismos, la división lo en llevó. su mayoría Si habían no dos tuviéramos candidatos. 18 gobernaciones en Venezuela. Entonces, el problema, disculpe, el problema, digamos que de la oposición es eso, ¿no? Que son incapaces de crear consenso o de dejar Oye, sus intereses a un lado y llevar Pero por un solo supuesto, candidato. Porque todo detrás de eso está. Mira, Henry Ramos, este personaje folclórico de la política, además impasable. Vos te digo que los tipos decían que Chávez se quería perpetuar en el poder y Henry Ramos debe tener al frente de Acción Democrática 2 veces el periodo de Chávez, ¿no? Pero fue capaz Henry de reconocer ahora, que no lo hizo en su momento, que en el 2018 una oportunidad estelar para haber derrotado a Maduro y para haberle obviado a Venezuela esta desgracia, estos 6 últimos años que han sido de padecimiento y de tragedia para la mayoría de la población, porque sus adversarios dentro del G4 no quisieron que él fuera candidato. Eso lo ha dicho Henry Ramos ahora con desparpajo, no lo dijo en el momento en que eso se produjo. Ahora, en el 2018, aquí la oposición llamó a la abstención. Y ganó la abstención, 60% de abstención, pero Maduro siguió gobernando. Entonces, ese es el dilema donde estamos puestos. Señores, por una vez, por favor, encomiéndense a Dios, háganse un exorcismo y dejen a un lado las ambiciones, déjenla, postérguenla, porque no es ni siquiera que renuncien a ella, difiéranla, por el bien de ustedes mismos, difiéranla, postérguenla. Las elecciones primarias. No, las ambiciones Las personales, ambiciones de cada uno de ellos. Y sean capaces de ponerse de acuerdo y decir, mire, esta es la persona para esta transición. Esta es la persona para, te repito, con este mandato, reconstruir las instituciones, sanear el país. En 3 años esa persona renuncia y vamos a unas elecciones con un nuevo CNE, con unas nuevas instituciones, con una democracia refundada y cualquiera puede ser candidato presidencial. Porque si siguen ahí, van a estar, hermanos, como el sapo, dándose tatucazo contra la pared. Y de ambición en ambición, repito, le han pasado 26 años y se han puesto viejitos. Uno no, porque uno ya fue en la política. Yo siempre le digo a mis hijos y a mis alumnos en la Universidad Metropolitana de Caracas que nosotros tuvimos el privilegio de vivir la mejor época del país. Aquí, malo para las nuevas generaciones, muchachos incluso de 30 años, como puede estar tú, 30 y pico años, que no conocieron sino la fase decadente de la Cuarta República y estos 25 años de tragedia. Nosotros no, nosotros conocimos la mejor Venezuela que ha habido en toda la historia de Venezuela, la mejor que ha habido, donde había oportunidades, donde tú te graduabas y al mes tenías trabajo y al año te cambiabas de carro y tenías un apartamento y podías hacer un plan de vida y podías abrirte camino en la vida. Ahora,
aquí estamos en el peor de los mundos posibles, porque Venezuela está viviendo la peor de las situaciones posibles, y lo peor, porque hay países que han vivido tragedias peor que Venezuela. Esta no es la tragedia más grande. El que la siente siempre piensa, tú sabes que uno como tiene su problema, uno piensa que el problema de uno es el más grave. Más grave que los demás. Pero en Venezuela, en el mundo ha vivido 50.000 problemas. El problema más grave de Venezuela es la falta de opciones, la falta de alternativas, porque en todo país donde hay una crisis como esta, hay una alternativa. Tú ves ahora mismo, estábamos viendo aquí en el monitor el debate en Argentina, que es un país que, vidas paralelas con Venezuela, un país que nunca endereza, ¿no? Pero ahí está Milei, ahí está Burley, ahí está Massa. Es decir, siempre hay en Venezuela la desgracia, la tragedia, es que estamos viviendo una situación trágica, de la peor, y entonces los políticos peleándose por la botella, como el borracho por la botella vacía. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el 2024 en Venezuela? Y también, una última pregunta, esa, ¿no? Y también, ¿quién considera usted que es el líder de la oposición nacional actualmente en el país? No hay líder. El liderazgo está muy repartido, muy fraccionado. Muy fraccionado. Eso es parte del problema. Y muy, por eso te digo, muy conflictivizado con ellos mismos, ¿no? Que es lo que impide que aquí en Venezuela se pueda fraguar pues, una alternativa de cambio de cara a los mismos. Hay tres cosas que son indispensables. Yo escribí un articulito en enero del 2022, fue el 2021, cuando ganó Garrido las elecciones en Barinas, con tres cosas que para mí son la hoja de ruta sencillita. Yo no soy, ahí no me voy a ganar ni el premio Nobel de política ni nada de eso. Tres cosas: unidad. Sin unidad no hay ninguna posibilidad de cambio. Voto. El voto es el único camino que tenemos, y lo otro es negociación. No hay ninguna posibilidad en Venezuela de poder quebrar una hegemonía de 22 años, 23 años enquistada en el poder, que no sea mediante una negociación, como se ha hecho, por cierto, en todos los procesos de transición de la tierra. Esos son las tres bases, las tres pirámides, los tres fundamentos de una política de transición. Buscar un candidato que nos una y un mensaje que nos una, perseverar en la vía electoral, en la vía del voto, y lograr una negociación que abra las puertas a una transición democrática en el 2024 en Venezuela. Ya para finalizar, 7:51 minutos de la mañana, ¿va a haber un cambio en el país en el 2024 o usted cree que todavía no? Mira, que Dios nos ilumine. Es que yo lo he dicho, mira, lo he dicho con sentido de sentencia y he dicho que lo voy a repetir hasta el último día. Si Maduro gobernara 6 años más sobre las ruinas y la destrucción de Venezuela, la culpa no sería de él. Él está en su legítimo derecho. El chavismo, con todo lo inescrupuloso, con todo lo depredador, con todo lo saqueador, con toda la ruina que ha traído, están en su legítimo derecho, desde el punto de vista de sus perversos intereses, de mantenerse en el poder. La culpa, si aquí vienen 6 años más de destrucción, de hambre, de éxodo masivo de venezolanos, va a ser de una oposición, si no es capaz de ponerse de acuerdo y si no es capaz de escoger un candidato, un mensaje y una unidad que nos conduzca al cambio. En Venezuela están dadas todas las condiciones para un cambio. 80% del país quiere cambio. Ahora, si las fuerzas opositoras, si ese liderazgo no es capaz de ofrecer esa alternativa, bueno, vale, se merecen de verdad. Bueno, yo no sé, no voy a decir una palabra, a lo mejor me excedo. Yo tiendo mucho, porque soy muy apasionado en las cosas, a excederme en la calificación. Pero la culpa de la desgracia, de la tragedia prolongada por 6 años más, será del liderazgo opositor. Muchas gracias, doctor Rafael Simón Jiménez, por acompañarnos acá en las noticias con más potencia. Una entrevista muy interesante donde ahondamos temas que están en boca de todos los venezolanos, en boca de todos los actores políticos de Barinas y del país. Gracias nuevamente al doctor Rafael Simón Jiménez. Está invitado para una próxima oportunidad para que podamos seguir debatiendo, hablando. Que sea pronto. Que sea pronto, sí.